1973. Sale en los cines italianos una película dirigida por Mario Monicelli y protagonizada, nada menos que él, el príncipe de la comedia a la italiana, Ugo Tognazzi. La película se titula Queremos a los coroneles, y en el cartel vemos a un Tognazzi gritando con un traje de camuflaje y una boina de paracaidista casi comprometido a desafiar a la multitud. Se necesita poco para entender la trama de la película, y sobre todo para entender sus referencias prácticas. La película es una verdadera joya. Todavía se encuentra en el mercado para los amantes del género. Esencialmente, trata sobre un intento de golpe de Estado que al final se resuelve en una farsa. Sin embargo, en general favorece un giro autoritario en el país. El país claramente es Italia. Es una obra de ficción. Bueno, un poco como todas las obras cinematográficas, lo es, así que no podemos negarlo. Pero lo que se narra en la película no es exactamente todo invención de Mario Monicelli y Ugo Tognazzi. La verdad se esconde tras bambalinas. Nuestro objetivo son los coroneles. No es más que la sátira de lo que se habría llamado el golpe de los guardabosques. Bueno, incluso esta expresión es bastante reduccionista, porque aunque también estuvieron involucrados agentes del cuerpo de guardabosques, no fue un intento de golpe de Estado. Aunque parezca una opereta, fue algo muy serio. Y que por muy poco, por detalles, como suele suceder en la historia, no hizo que nuestro país se desviara de una democracia frágil, pero aún así conquistada 25 años antes, con el sudor, con la sangre de tantos inocentes, de tantas personas que habían creído en el ideal de libertad. Para llevarla de vuelta hacia una dictadura, o para equipararla con otros países europeos, que en el mismo periodo vivían en su propia piel la dictadura. Esta es la historia del golpe que no ocurrió. Y afortunadamente no ocurrió. Esta es la historia de una noche, que podría haber cambiado para siempre la historia de nuestro país. Esta es la historia del golpe burgués. El gran periodista Sergio Zavoli, quien falleció hace poco tiempo, escribió un libro. Investigación que también es fruto de las entrevistas que llevaron a la realización de otra investigación de tipo televisivo, con el mismo título, La Noche de la República. Aunque el libro y la investigación televisiva abarcaban un amplio periodo de tiempo, con más y más y más temas, todos centrados, sin embargo, en la fragilidad de nuestra democracia, sometida a las presiones del terrorismo de derecha e izquierda. Podemos decir que esa noche, la Noche de la República, fue sin duda la noche entre el 7 y el 8 de diciembre, 1970, la Noche de la Inmaculada. ¿Qué sucede esa noche? Ocurre un intento de golpe de Estado que no se concreta por poco, por muy poco. El protagonista absoluto de este intento de golpe de Estado es él, el príncipe negro, Junio Valerio Borghese, representante de la nobleza, ya comandante de submarinos y de la 10ª más. Durante el segundo conflicto mundial fascista, nunca renegó de su adhesión al fascismo. Fue salvado de una condena a muerte, emitida por los partisanos, debido a la intervención de los americanos en la guerra. Concluido Borghese, es una figura abrumadora. No se puede usar otra etiqueta. Terminada la guerra, decidió promover la creación de un nuevo sujeto político, lo que se convierte en el Movimiento Social Italiano, que será la casa de los nostálgicos del fascismo, de esa derecha que no se reconoce ni en la Unión Monárquica, y mucho menos en el Partido Liberal. Una derecha nostálgica, una derecha que quisiera un Estado autoritario, es un poco lo que también quisiera el mismo Borghese. Pero con el tiempo, el MSI evoluciona, cambia y adopta nuevas corrientes e ideas, perdiendo piezas en el proceso. En los años 60, el MSI sufre microescisiones. Una es la de Pino Rauti, que se separa. Fundó el Centro Cultural Ordine Nuovo. Posteriormente, el movimiento político Ordine Nuovo. Aunque luego regresó, en vísperas del periodo más caliente, dentro del MSI, pero solo por razones prácticas. Al ser elegido en las listas del MSI Rauti,
se protege de posibles investigaciones judiciales. Él mismo, que termina en la mira de la judicatura, también es arrestado por las investigaciones de Piazza Fontana. Es liberado precisamente para evitar tener que enviar todo el expediente a Roma, al puerto de las nieblas. Luego está Borghese, que hacia finales de los años 60 también se separa y funda el Frente Nacional, una formación extraparlamentaria, es decir, no representada entre los grandes del Parlamento con sus propios diputados, como se decía en aquel tiempo, pero que hace política activa y que se propone de manera fuerte, incluso demasiado fuerte, como posible abanderado de un giro autoritario en nuestro país. Y luego está Stefano Delle Chiaie, apodado Ercacola, porque es un poco bajo de estatura. Delle Chiaie es el fundador y líder de Avanguardia Nazionale, un movimiento juvenil muy arraigado en el centro y sur de Italia, mientras que Ordine Nuovo está más presente en el norte. Estos son los tres sujetos: el Fronte Nazionale de Borghese, Ordine Nuovo de Rauti, Avanguardia Nazionale de Chiaie, intentando cambiar el panorama político italiano en un sentido autoritario, pero también destructivo. No es una coincidencia, solo se descubrirá con las investigaciones de las décadas siguientes, que en un cierto punto, algunos representantes de la Vanguardia Nacional y del Nuevo Orden se dirijan a Grecia. Invitados de los coroneles, esos coroneles que han sofocado la frágil democracia griega, inicialmente con la complicidad del rey, y luego, desautorizando al mismo soberano, se dirigen a Atenas invitados de los coroneles para unas vacaciones instructivas. Unas vacaciones de las cuales algunos neofascistas regresan misteriosamente convertidos a la anarquía. Es el caso de Mario Merlino, fundador de un círculo anarquista en Roma, círculo al que también pertenecerá el bailarín Pietro Valpreda, el supuesto monstruo de Piazza Fontana, luego rehabilitado, porque efectivamente se descubrirá, era solo una pieza que terminó en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero no se detiene aquí, porque en 1968, Avanguardia Nazionale salta a los titulares por los enfrentamientos en Valle Giulia. El 68 es el año de la protesta estudiantil. Las universidades en las que se protesta son ocupadas. Bueno, los vanguardistas están en primera línea en los enfrentamientos con la policía y con otros estudiantes, en las universidades de los romanos, especialmente en Valle Giulia, donde se lleva a cabo una verdadera batalla con gases lacrimógenos, palos, piedras y más. Pasamos a 1969, es un año crítico, un año que comienza con las primeras bombas en la feria de Milán, y no solo eso, luego las bombas en los trenes en verano, el otoño caliente, las protestas. El 12 de diciembre, 1969, la primera gran masacre en Piazza Fontana, Milán, 17 muertos y casi 90 heridos. Es algo que sacude a Italia. Pero lo que nos interesa en esta nuestra narración no es Piazza Fontana. De todos modos, puedes encontrar contenido sobre Piazza Fontana en este canal con un video dedicado. Y también una entrevista exclusiva con el doctor Guido Salvini, el magistrado que en los años 90 reabrió el caso, arrojando luz sobre varios puntos ocultos del caso Piazza Fontana. Es el 12 de diciembre, 1969. 2 días después, el 14 de diciembre, se programaría en Roma una gran manifestación de todos los movimientos extraparlamentarios de extrema derecha. Ya han pedido las autorizaciones, pero al final no se hace. Todo cancelado. ¿Cancelado por qué? El primer ministro Mariano Rumor se negó a declarar el estado de emergencia después de la explosión de la bomba en Piazza Fontana. Y también se ha opuesto al ministro. Arrestó al ministro del Interior para evitar provocaciones. ¿Por qué esa manifestación en la plaza podría sonar como una provocación? Durante los funerales de las víctimas en la Plaza Fontana. Todo esto también es confirmado por Vincenzo Vinci Guerra, el futuro en comparación con el 69 claramente el ejecutor de la masacre de Peteano. También de esto ya hemos hablado. Vinci Guerra testifica mucho tiempo después, frente a los jueces, que él, junto con otros camaradas, habían preparado las pancartas, los postes, las banderas, para ir a Roma, salir de Udine en el profundo noreste y bajar en tren a Roma para la manifestación. Y habían sido bloqueados en la estación por la Polfer, que los había enviado de vuelta a casa. Porque no hay ninguna manifestación. Todo cancelado. Problemas para hacer ruido. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si la Plaza Fontana debía ser un interruptor, debía ser la mecha para encender algo más grande. Quizás era un giro autoritario, un ensayo general, o, como otros han dicho, el comienzo de la temporada de las bombas, la estrategia y la tensión.
Estas son las preguntas. Pero sigamos adelante. Vayamos al 1970. Es un año muy complejo. El 1970 es un año que reserva algunas alegrías para los italianos. Pensemos en 4-3. Todos lo recuerdan, incluso aquellos que no estaban allí, se ha convertido en algo icónico en nuestra memoria histórica como nación. Pero también es el año de la revuelta de Reggio Calabria, una revuelta que surgió de manera espontánea, inicialmente, frente a la decisión de ubicar la sede regional de Calabria no en Reggio, sino en Catanzaro. Y esos movimientos de la plaza, inicialmente espontáneos, debido a la indignación popular, inicialmente etiquetados por la derecha como vulgares vándalos, esos movimientos serán aprovechados por la misma derecha. Comenzando por un personaje llamado Zixio Franco, quien inventará el eslogan «Voy a quien se rinde». Es él quien lidera la revuelta en Reggio Calabria, una revuelta que dura mucho tiempo y que requiere la intervención de las fuerzas del orden para restaurar la calma en la ciudad. Zixio Franco, además, será recompensado por esta acción popular con un escaño parlamentario por parte del MSI. Además, 1970 es también el año de la masacre ferroviaria en Gioia Tauro, un tren que descarrila, se dice, debido a una avería, a la rotura de un carro. Se necesitarán muchos años para saber por algunos arrepentidos de la mafia que no era un fallo, era un acto deliberado. Porque en ese momento muchas fuerzas adversas, están buscando alianzas incluso con el crimen organizado, con la mafia. El objetivo es cambiar el país. Cambiarlo según los deseos de ciertos personajes. ¿Y quiénes son estos personajes? Más allá de los mafiosos que quieren tener libre acceso a las instituciones, reemplazar a los prefectos. Ni siquiera si hubieran vuelto a los tiempos de Laci Luciano y el desembarco en Sicilia. Junio, Valerio Borghese y sus seguidores están presentes. Pero también hay industriales, políticos, militares, empresarios y algunos círculos decididamente ultraconservadores en la OTAN. Son ellos los que sueñan con una Italia diferente. Una Italia a la griega, podríamos decir. Una Italia en la que las fuerzas reaccionarias y los militares toman el poder instaurando un régimen represivo. Los ejemplos, como hemos dicho, son Grecia, pero también la España de Francisco Franco, que también en ese periodo está bastante enfermo y está tratando de organizar el futuro de su régimen. Y Portugal, que ya no tiene a Salazar en el poder. Está Caetano en su lugar, pero que aún está gobernado por una sombría dictadura de estilo corporativista y fascista. Estos son los modelos. También porque, en Portugal, hay una cierta agencia de prensa, la Ginter Press, que en realidad es un centro de subversión internacional, una especie de espectro negro. Pero también hemos hablado de Ginter Press en un video especial que puedes encontrar en este canal. Al frente de esta máquina organizativa para cambiar Italia de manera radical, y no de manera democrática, sino con un golpe, está él, el príncipe negro Junio Valerio Borghese. Es él quien se convierte en el catalizador de los múltiples intereses que llegan desde diferentes partes. Es él quien se mueve con sus hombres para reunir en el frente golpista tantas almas como sea posible. Hemos dicho que está la mafia que pide. Quiere algo, quiere más poder, quiere menos policía. Quiere poder tener el control del territorio de su competencia. Y se ofrece a intervenir con sus propios asesinos que irán a matar al jefe de la policía en la noche del golpe. Luego están los militares y los paramilitares. Están los forestales. Un oficial de los forestales se ha ofrecido a proporcionar una columna motorizada para la noche del golpe. Una columna que debería llegar a los centros y a ray de vía teulada. Tomar el control para luego emitir la mañana siguiente el comunicado leído por el príncipe Borghese en persona, que informe a los italianos del golpe de estado ocurrido. Pero no solo están los forestales, que luego entrarán en el imaginario colectivo como los protagonistas de este golpe, el famoso golpe de los forestales. No, porque también hay carabineros, policías y algunos altos oficiales del ejército infieles, que inicialmente se ponen a disposición con tareas diferentes. Por ejemplo, hay un coronel en Verona, el coronel Amos Spiasi, coronel de artillería, ya dentro de los núcleos para la defensa del Estado. Una estructura paralela y clandestina, nacida después de la conferencia del Parco dei Principi, de la que ya hemos hablado, que recibirá la orden de ir a la Stalingrado de Italia, es decir, Sesto San Giovanni, para una redada para evitar que la Stalingrado de Italia se levante.
Es el fuerte del PC Sesto San Giovanni y debe ser custodiado. Luego hay otros oficiales que deben abrir las puertas del Ministerio de Defensa. Carabineros y policía que deben ponerse a disposición para ir a arrestar. Parlamentarios, otros políticos, periodistas, miembros de la opinión pública, todas personalidades que pueden ser un obstáculo para el golpe. Estos deben ser recogidos en sus hogares, cargados en ferries en Civitavecchia y llevados a Cerdeña, a la base de Capomarraggi, base de la OTAN. Una base que ya había terminado en los papeles, pero aún se sabe poco del plan. Solo el plan orquestado por el general de Lorenzo, cuando era comandante general del Arma dei Carabinieri. Para otro golpe, no realizado, ni siquiera intentado, afortunadamente, llevado a cabo solo por los Carabinieri, para este plan solo. Y luego están los funcionarios del Viminale, que deben abrir el camino a los vanguardistas, a los ordenistas, a los miembros del frente, el camino dentro del mismo Viminale, para tomar el control del centro de telecomunicaciones, la central que permite al Estado italiano comunicarse con todos los prefectos y por lo tanto con todo el territorio. Y de la armería, un arsenal lleno de armas ligeras que deberán equipar a los insurgentes. Este es el plan. El llamado Plan Tora Tora, del nombre en código utilizado por los japoneses. En Pearl Harbor, por otro lado, se pone en funcionamiento el 7 de diciembre 1970, es decir, 29 años después del ataque a Pearl Harbor, una fecha simbólica. El plan prevé que las operaciones comiencen a las 9:30 de la noche y concluyan a las 10 de la mañana del día siguiente. Poco más de 12 horas para tomar el país y arrastrarlo a la sombra. Y el plan, que está bien estudiado, también prevé coberturas a nivel institucional, pero no en Italia, en el extranjero. ¿Por qué el príncipe Borghese ha pedido apoyo a los gobiernos griego, portugués y al estadounidense? El problema es que los estadounidenses no están del todo convencidos. Por supuesto, los anteriores movimientos hacia la izquierda de Aldo Moro, que en ese momento es ministro de Relaciones Exteriores, nunca han gustado a los estadounidenses, mucho menos a Tricky Dicky. Richard Nixon, que en 1970 está en la Casa Blanca, asesorado por Henry Kissinger, y está comprometido en Vietnam, pero también en un pulso constante con la Unión Soviética de Brezhnev y con la China de Mao. Pero los americanos no están muy convencidos, especialmente por la figura de Borghese. Si golpe debe estar a la cabeza de Italia, debe ser puesto una persona, alguien, un político de profesión, que sea conocido y respetado en el extranjero. Los americanos querrían a alguien sólido. Fanfani, Andreotti, en resumen, un demócrata cristiano. El gabinete puede incluir técnicos, pero no debe serlo completamente. A Borghese no le agrada esta idea. Quiere ser él quien tome las riendas del poder. Por otro lado, ha hecho demasiadas promesas, incluso a círculos incómodos como los mafiosos, para echarse atrás. ¿Y entonces qué sucede? Decide seguir adelante, y de hecho arrestar también a Andreotti y a todos los demás demócratas cristianos. También se vuelven objetivos. La maquinaria golpista inicia la noche del 7 de diciembre. Está el pilar de los guardabosques que se dirige hacia el centro de producción de RAI. Hay una gran concentración de ordenanzas, vanguardistas y miembros del frente que se encuentran en un gimnasio bajo las órdenes de un exoficial de los Pará, Sandro Saccucci. Son ellos la fuerza baja que tendrá que organizar e implementar las primeras acciones romanas del golpe. Esta fuerza, en parte se dirige hacia el Viminale, pero no entra por la entrada principal, sino por un acceso secundario. Alguien desde adentro abre, nunca se sabrá quién es. En poco tiempo, los vanguardistas y los ordenadores toman el control del arsenal, cargan las metralletas y las granadas en un par de camiones, y se dirigen de nuevo al gimnasio para armar a sus camaradas. Desde Verona ya se ha movido Spiazzi con una columna del ejército para ir a presidir Sesto San Giovanni. ¿Hay otras maniobras en curso? Los mafiosos están apostados en el barrio donde vive el jefe de policía, pero se equivocan de edificio y terminan atrapados en un ascensor, con momentos de vergüenza imaginable. Cuando todo parece ir bien, sucede algo. ¿Qué? Sucede que el jefe de Estado, Giuseppe Saragat, es informado del intento de golpe de Estado. Sucede que el mismo Aldo Moro es informado y también los líderes del PC. Sucede que llega una llamada a Borghese, en plena noche. Borghese se pone pálido, cuelga, dice a los suyos que nada ha salido como se esperaba. Hay que abandonarlo todo, desmovilizarse.
Sucede que se les dice a los vanguardistas que devuelvan las armas al Viminale, todas ellas, que las coloquen de nuevo en los estantes, en sus lugares. Al final, faltará una metralleta, y será bastante embarazoso tener que justificar su ausencia dentro de esa armería. Sucede que se les dice a los forestales que den media vuelta y regresen a casa. Sucede que a Spiazzi llega la orden de desmovilizar los puestos recién montados en Sesto San Giovanni y de regresar al cuartel. ¿Y entonces por qué? Y sobre todo, ¿quién dio esa orden de regresar? ¿Y quién informó al presidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, al líder de lo que quizás es el partido comunista más grande de Europa Occidental? En ese tiempo, durante años, nos preguntaremos precisamente, ¿de quién fue la mano? O, mejor dicho, la voz en el teléfono. Varias investigaciones han sugerido la presencia de él, Belfagor, como se le llamaba en ese tiempo, el colchonero, Licio Gelli, el venerable de la P2, quien había desarrollado el llamado Plan de Renacimiento Democrático, que en el fondo era un poco el papel carbón del programa político que debía establecer el supuesto y nunca realizado gabinete burgués. Parece que fue él, o tal vez alguien más, alguien en la OTAN, porque después de todo, los Estados Unidos no fueron informados directamente del golpe. Quizás algún oficial estadounidense decidió moverse. También porque, como algunas investigaciones confirmarán, hay un ministerio que no se abre a los vanguardistas y a los otros golpistas. Es el Ministerio de Defensa, donde algunos oficiales se niegan a abrir las puertas. Quizás esa fue la señal que hizo reconsiderar, que hizo cancelar el plan golpista, que llevó a revisar todo dentro de ese plan para subvertir el orden democrático y constitucional. Lo que es seguro es que en las horas inmediatamente posteriores al cambio de rumbo, los vanguardistas regresan a casa, al igual que los forestales y los militares. Borghese hace la maleta y huye a España. Nunca volverá. Morirá en Cádiz en 1974. Se dice que fue un golpe apoplético. Muchos de los conspiradores de la Noche de la Inmaculada inicialmente se las arreglan, luego terminan bajo los reflectores. Algunos, como de Lecciaie, prefieren emigrar. Van a Sudamérica, pasando por España y Portugal, siempre esos países de Lecciaie. Será el consultor, digamos, de regímenes muy oscuros, sangrientos, hasta que sea arrestado y extraditado. Pero él, Spiazzi y todos los demás, al final serán absueltos de la acusación de haber conspirado contra el Estado. No hubo ninguna conspiración, solo hubo un intento de culpas de opereta, una farsa. Esto es lo que dicen los jueces, que sin embargo, quizás basan su información en una visión parcial. Faltan varias piezas en el rompecabezas. Quizás también por esto los conspiradores de la Inmaculada evitan la cárcel. Porque faltaba algo, porque faltaban todos. Las cintas grabadas por los infiltrados del Servicio de Información y Defensa, el Servicio de Información y Defensa, dentro de la estructura golpista en las semanas y meses anteriores. Cintas que solo reaparecerán muchos años después. Traídos por el capitán Antonio Labruna, ex capitán de los Carabinieri, luego pasó al Servicio de Información y Defensa bajo la oficina del general Maletti, y luego cayó en desgracia el capitán Labruna, que los lleva al juez Salvini, que está investigando sobre Piazza Fontana. El problema es que existe un principio. El ne bis in idem. No se puede procesar a las personas por el mismo delito dos veces. A la luz de esas interceptaciones y pruebas, quizás habríamos tenido una interpretación muy distinta de la Noche de la Inmaculada, 1970, en los tribunales. Y cuando Italia corrió el riesgo de convertirse en Grecia o Portugal, tal vez habríamos tenido, al menos en las salas judiciales, un resultado diferente. Sin embargo, eso no cambia. Juicio histórico. No fue un golpe de opereta, no fue el golpe de los forestales, ni siquiera fue la sátira, aunque hermosa y mordaz, propuesta por Monicelli. No había un coronel griego llamado Andreas, automático con la lente negra de vidrio. No estaba... ¿Un coronel? Barbacane con la mano falsa, no estaba. Era un coronel Aguzzo, que en realidad es un tonto, o un tente. Coronel Ribot, que es... imbécil. No había estas manchas presentes en la película. Había un plan real, que podría cambiar completamente nuestro país. Afortunadamente, como dijimos, no pasó. Pero Italia tembló esa noche. La verdadera noche de la República. Una noche que podría haberse alargado mucho, podría haber habido un amanecer al día siguiente. Podría haber sido una noche de 20 años como la del fascismo, o incluso más.
Afortunadamente no fue así. Afortunadamente, o simplemente por esas llamadas telefónicas, o por el rechazo de los oficiales administrativos de defensa, o por el cambio de rumbo de alguien más, Italia se salvó. Pero esto siempre debe hacernos estar atentos a las señales que percibimos. Porque, después de todo, hay muchos empujones fallidos o intentos de empujones. Puntúan la historia humana, no solo en nuestro país, sino en Europa, en África, en Asia, en el mundo. Y cuando alguien decide subvertir el orden constitucional democrático, nunca se debe subestimar el riesgo. De hecho, subestimar es lo peor que se puede hacer. Porque significa poder ofrecer otra oportunidad a quien ha llegado tan cerca de su objetivo y seguramente querrá intentarlo de nuevo. Gracias a todos.